nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez leamos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar esta mañana. Tome su asiento así sentaditos. Pero vamos a orar con todo nuestro corazón para que Dios sea quien ministre su buena palabra. Ahí en su lugar, cierre sus ojitos y dígale: Señor, gracias una vez más por tu presencia. Que tu palabra ahora venga a transformar, a edificar mi vida. Dígaselo esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien se mueva a través de la meditación de tu palabra. Con Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, porque una vez más podemos venir confiadamente al trono de tu gracia para presentar nuestras vidas, presentar nuestras cargas. Pero ahora hemos venido no solo a adorarte, sino también hemos venido para recibir el consejo de tu palabra. Queremos ser tierra fértil. Esa es nuestra petición siempre que nos presentamos delante de ti. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de tu palabra. Por eso fortalece cada una de nuestras vidas. Limpia los aires, que podamos estar atentos y reverentes. Pero más que todo, Señor, que podamos atesorar y poner por obra el consejo que hoy tú tienes para nuestras vidas. Sé propicio, Señor de los cielos. Resistimos toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús, toda distracción, toda maquinación del diablo, en el nombre de Jesús, para que ahora libremente y podamos, Señor, ser ministrados conforme a tu preciosa voluntad, Señor. Capacítame. Sé tú, Señor, en esta mañana, que obres a través de la meditación y la predicación de tu palabra, como fielmente tú lo haces. Para la gloria de tu nombre lo pedimos. Y el pueblo del Señor dice: a Él sea la gloria, aleluya. Levantamos las manitas, nos saludamos esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor. Estamos contentos y agradecidos por la oportunidad que esta mañana nos da el Señor. Y así como usted pudo quizás ya imaginarse, hacerse la idea a través de la lectura del verso que tenemos como base, hoy queremos hablar de perseverar hasta el fin. Amén. La importancia de perseverar hasta el fin, que son los verdaderos creyentes, los que permanecen fieles hasta el fin. Una de las evidencias, una de las características que tienen los hijos de Dios y las hijas de Dios, de aquellos que creen genuinamente y son elegidos para salvación, son los que permanecen fieles hasta el fin. Siendo el fin, ya sea el fin eterno, aleluya, o el fin en esta tierra, cuando el Señor nos llame a su presencia. Amén. Porque el verdadero creyente permanece fiel porque es guardado por el Espíritu Santo hasta el día de su venida. Entonces Él hace todo lo necesario para que sus hijos, dice un texto de la Biblia, que por torpe que sea la oveja, el Señor no dejará que ninguno se pierda. El Señor los puso en mi mano y nadie los podrá arrebatar, dijo Jesús. Y creemos a esa promesa. Amén. Entonces, si usted lee este verso, vamos a ver más adelante que esto no va en contra, no contradice lo que sostenemos, una doctrina que conocemos como la perseverancia de los santos, ni mucho menos la gracia irresistible, donde nosotros creemos a la luz de la palabra que no somos salvos por obra, sino por gracia. Es un don de Dios. Amén. Porque si alguien viene y saca de contexto este texto, cualquiera diría: entonces tengo que perseverar, esforzarme y entonces voy a ser salvo. Y cualquiera diría: eso es salvación por obras. No, por eso vamos a ver el contexto, para que veamos de qué viene hablando Jesús y de esa manera entendamos la verdad esta mañana. Solo los verdaderos hijos de Dios perseveran. Y eso es algo sobrenatural, porque vienen tormentas. Ser cristiano no es fácil. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones.
No la tendréis fáciles. Jesús nunca dijo que iba a ser un lecho de rosas. Jesús nunca dijo que iba a ser todo bien chévere. No, Él dijo que iba a ser difícil, que iban a venir problemas y dificultades. Y cuando más se acercaría la venida del Señor, más dificultades. La gracia de Dios va a sobreabundar, aunque la maldad abunde, pero va a aumentar la maldad. Seremos perseguidos, aborrecidos, dijo Jesús, por este mundo. Pero ¿cuál es la evidencia del verdadero Hijo de Dios? Que permanece, persevera hasta el fin. Amén. Entonces, ¿dónde se encontraba Jesús? Bueno, en el verso 3 de este capítulo dice la Biblia que Jesús se encontraba en el monte de los olivos. Y entonces habla a sus discípulos acerca de las señales antes del fin. Había inquietud acerca de ello. Ya se había profetizado en el Antiguo Testamento. Hay muchas profecías que hablan también del día del Señor, donde todo va a ser destruido, y entonces ahí vendrán los días en el cual la paz perdurará. Aleluya. Isaías habla de que el cordero andará con el león, que el niño jugará con el escorpión y la serpiente. Aleluya. Y eso será posible cuando Cristo el Redentor venga a restaurar todo aquello que ha caído en pecado. Pero entonces el Señor empieza a hablar de esas señales. Habla acerca de cómo el templo iba a ser destruido, pero que eso no tiene nada que preocuparle al creyente, porque ahora el templo ya no es un edificio, sino que ahora, dice Pablo a los Corintios, no ignoréis que vuestro cuerpo es ahora el templo y morada del Señor. Aleluya. Y así todo creyente sobre la faz de la tierra que ha puesto su fe y su confianza y que ha nacido de nuevo por medio del arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, viene ahora a ser el templo del Espíritu de Dios. Pero entonces el Señor habla de estas señales, pero no para poner miedo ni atemorizar a sus discípulos, sino para prepararlos, para darles confianza de que si aquí en este mundo nos rodean guerras, enfermedades, traiciones, pecado, traición y cualquier cosa, tinieblas en general, hay esperanza para la iglesia del Señor. Pero hay que prepararse, y la iglesia persevera. Aleluya, porque no está solo, no estamos solos. Jesús dijo: voy a preparar moradas para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pero no quedan huérfanos, no quedan solos. Queda el Consolador, el Espíritu Santo con ustedes, quien nos fortalecerá para que podamos perseverar. Aleluya. Entonces el Señor revela aquí a sus discípulos acontecimientos que vendrán antes de su regreso, de su venida. Persecución, habla de engaño, traición, un mundo incluso donde el amor se enfriará. Pero amados, tenemos que entender que la iglesia no se enfría. ¿Me oyó? Porque los cristianos perseveran. ¿Por qué? Porque los sostiene el Señor. Judas dice: poderoso y fiel es el Señor para guardarnos. Cada vez que la Escritura habla de que el amor se enfría, como aquí el Señor también lo habla, está hablando de aquellos que no son realmente hijos de Dios. La Biblia habla que en medio del trigo habrá cizaña. Cizaña es la que se parece, luce igual, habla igual, pero no es igual. Solo el trigo genuino, verdadero, elegido por el Señor es el que permanecerá firme y persevera, parado en la roca inconmovible de los siglos. Entonces estas palabras del Señor, esta revelación del Señor antes del fin, no solamente fueron para los discípulos del primer siglo después de Cristo, sino también son fieles y verdaderas para nosotros. Esta palabra que hoy damos lectura de que si perseveramos hasta el fin seremos salvos es una realidad, aleluya, para la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que aunque vivimos hoy en días, amados hermanos, donde pareciera que el mal, no pareciera, más bien es un hecho, el mal ha crecido, se ha multiplicado. Y también la fe verdadera de la iglesia, los creyentes, es puesta a prueba una y otra vez. Jesús ahora promete no un camino fácil, pero sí promete que acompañará a su iglesia con su presencia, que el Espíritu Santo estará siempre con nosotros, nos tomará de la mano. Él es el guiador, el consolador, Él es el que nos da poder para sostenernos hasta el fin. ¿Cuántos creen eso? No somos salvos por perseverar,
No, sino que perseveramos porque Él ya nos salvó. Aleluya. Amados hermanos, esa es la prueba inequívoca, irrefutable, es la evidencia de los escogidos, del que es realmente pueblo. La Biblia habla pueblo que no era pueblo de grande luz. La Biblia habla de la elección. Es incondicional porque el Señor no puso, tienes que cumplir con este requisito para ser salvo. No hay nada bueno, dice la Escritura. Somos una llaga podrida, dice Isaías, desde la coronilla hasta la planta del pie. No hay nada bueno en nosotros con lo cual podamos agradar, ni mucho menos merecernos salvación. Es el puro afecto del Señor. No es del que quiere, no es del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. Y estos pues que han sido elegidos por su puro afecto y misericordia, como evidencia, estos dan fruto. Y uno de ellos es que perseveran. Alabamos a Dios, aleluya. Aunque a veces seamos pocos, aunque la gente argumente afuera lo que quiera argumentar, nosotros permanecemos porque Él nos sostiene. Y esta iglesia, si el Señor no viene, permanecerá porque es la iglesia del Señor. Aleluya. Vea pues entonces cómo en el verso 9 empieza a hablar el Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? El Señor habla a nuestras vidas también. Verso 9 de este capítulo 24. Mire lo que va a suceder. Les entregarán, dice. Entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación. Es más, los van a matar. Seréis aborrecidos de toda la gente, y todo esto por causa de mi nombre. Hemos estado estudiando los días martes. De hecho, le invitamos, hacemos el comercial para que venga día martes, estudio bíblico, libro de los Hechos. Ahí hemos visto cómo los apóstoles y la iglesia en general sufrió persecución, pero vemos apóstoles determinados a costa de su propia vida, y vaya que les costó la vida, pero nunca dejaron de hacer la obra del Señor. Hoy tenemos nosotros que seguir perseverando, cumpliendo la gran comisión de llevar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, a pesar de que vengan problemas, dificultades, persecución. Tal vez en casa algunos tienen grande guerra en sus hogares. Jesús dijo que en casa es donde iba a empezar la misma división. Ustedes serán aborrecidos por sus mismos padres, por sus hijos. Es en casa donde va a empezar la división, pero el verdadero creyente, ¿qué hace? Permanece. A pesar de que en su misma casa los más queridos se burlan y nos digan locos, aleluya, ¿para qué vas tan lejos? Los que vienen de lejos, gloria a Dios, porque el Señor los trae con su hermosa paz y han venido determinados sabiendo que están agradando y honrando a Dios. Le animo a que siga perseverando de esa misma manera. Si vino de cerca también, gloria a Dios, la exhortación también viene para su vida. Lo importante es que entendamos, aunque vengan tribulaciones, eso es señal de que Cristo se acerca, su venida está cerca, y eso es lo que todo creyente anhela. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Por tanto, entonces, alabemos al Señor si vienen tribulaciones, si incluso viene la misma muerte, aunque aquí no lo vivimos. Si hay lugares donde hay muerte y persecución. En los últimos meses, según una organización que estudia la persecución de los cristianos, Open Doors se llama, tienen su sitio web, usted lo puede revisar. Ellos hacen todos los años esa investigación a nivel mundial, cuáles son las naciones que más persiguen, que más encarcelan y dan muerte a los cristianos. El año pasado era Corea del Norte, este año es Nigeria. Están siendo muertos, llegan a poner bombas en las iglesias en medio de un culto. Eso es en nuestro tiempo. Aquí no pasa eso, pero todas esas señales no las podemos ignorar. Eso no se habla en las noticias. Usted no ha oído de ello. Ha oído hablar de Rusia contra Ucrania, ha oído hablar acerca del tratado de paz entre Israel y Palestina, pero no ha oído hablar acerca de los cristianos que están dando muerte en Nigeria. Aquí estamos bien galán, sentaditos en una silla de lámina, pero aquí estamos dándole gracias a Dios. Hermanitos, que después de que muchos dieron muerte en medio de los escombros de una iglesia, se reúnen todavía
en medio de la lluvia, porque ya no hay techo, y de los escombros, para otra vez empezar un culto y alabar a Dios en medio de la lluvia. Imágenes que conmueven, hermano, que si hubiera un proyector aquí se las pusiera para que viesen los tiempos en que vivimos. Y Jesús habló acerca de ello. Van a entregarlos a tribulación, van a matarlos y seréis aborrecidos. Quizás algunos hemos sido aborrecidos, como ya dije, en nuestra casa, pero no a tal punto de que nos quieran matar y encarcelar. El odio contra los cristianos hoy en día es abiertamente. Ahora todas las ideologías que predominan, esa ideología de género, el aborto, ese feminismo radical que se ha levantado, ¿sabe cuál es el peor enemigo para todas esas ideologías? Los cristianos. Pero ¿sabe qué? Si la iglesia sigue en esta tierra, es el Señor a través del Espíritu Santo quien la sostendrá siempre. Eso es lo que está dando el Señor Jesucristo. Va a venir esto, tribulaciones, muerte, serán aborrecidos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Esa es la evidencia, aleluya. Entonces la persecución no es una señal para abandonar el evangelio, es para volver atrás, no, sino que el que es perseguido, esa es la señal, aleluya, de que es hijo de Dios. Cuando se burlen de usted porque se esfuerza por honrar a Dios, por cumplir los propósitos del Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, esos que se esfuerzan a pesar de la lluvia, esos que se esfuerzan a pesar de la distancia e incluso a pesar de la enfermedad, buscan la manera de buscar a Dios. Estoy enfermo, pero puedo mover mis pies, me voy a tapar para no contagiar a mis hermanitos, así de lejitos, no les voy a dar la mano para no contagiarlos, pero voy a ir y me voy a congregar. Nadie le va a decir nada porque venga así tapadito, porque nadie le salude, pero usted va a ir haciendo fe, aleluya. Pero hay quienes tienen fe apocada, se han debilitado y cualquier cosa los detiene y no perseveran. Déjeme decirlo, lo que a la luz de las escrituras eso significa: el que no persevera, esa es una evidencia de que no ha nacido de nuevo, porque el verdadero cristiano ese persevera hasta. No lo piensa dos veces. No hay que andarlo rogando. Mire, hermanito, congréguese, lo extrañamos. Aunque sí lo expresamos porque es una realidad. Hay algunos, y tengo que decirlo, que sí están postrados en cama, no pueden moverse. Con todo su corazón nos han expresado: quisiéramos estar ahí, pero por favor oren por nosotros. No estoy hablando a ellos, estoy hablando a aquellos que por cualquier excusa no perseveran. Excusas sobran, Chepetoño, me decía mi mamá. ¿Por qué no has hecho la tarea? Ay, es que me dolía el estómago. No, me decía mi mamá, haga la tarea. Apágame ese televisor, me decía. Haga la tarea. Y ahí iba yo, ahí vea todo renegando. ¿Por qué dejamos nosotros de perseverar? ¿Acaso no sabemos quién es el que nos ha llamado? ¿A dónde está la mirada, iglesia del Señor? Tiene que estar puesta en el blanco perfecto que es Cristo. El mundo aborrece a los que aman a Cristo. Si usted dice abiertamente: yo amo a Cristo, le van a cuestionar: ¿y por qué va usted a esa iglesia pues? ¿Y por qué se congrega tanto? No, hombre, no sea fanática. Usted tiene que no quedarse callado. Usted tiene que decirlo: porque amo a Cristo. ¿Qué decía Pablo cuando lo cuestionaban? Yo iba camino a Damasco, iba a perseguir y a dar muerte, a encarcelar a los cristianos, pero camino iba yo a hacer esa perversidad y me encontré con Cristo. Me tumbó del animal donde yo iba cabalgando y quedé ciego por 3 días. Eso es lo que hacía Pablo. Encontré con Cristo, mi Salvador y mi Señor, y Él, aunque yo era algo perverso, me separó del mundo del pecado para algo especial: ser apóstol. Ahora predico a Cristo. Eso es lo que hay que decir. Yo antes era borracho, era mujeriego, pero ahora Cristo tuvo misericordia de mí, me ha levantado y me ha restaurado. Antes era bruja, lo que sea, aleluya. Pero antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora este que estaba en tinieblas ha visto grande luz. ¿Qué es lo que hablamos nosotros cuando nos cuestionan? Ay, pero es que usted se mira, ay, no sé, bien, con esa mantelita se mira bien anticuada, tiene que estar a la moda, tiene que saber cómo responder todos esos cuestionamientos. Diga: es que yo amo al Señor.
Yo sé lo que hago. Tal vez tú no lo entiendes. ¿Por qué no vienes y lo invita y se congrega? Aleluya. Es algo hay que hacer, amados hermanos. Entendamos que si nos aborrecen por amar a Cristo, eso es lo mejor que puede haber. Y aún en contra de que todos los que nos rodean, el salmista dijo: aunque un ejército acampe contra mí, todos me aborrezcan y quieran mi cabeza en una bandeja, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado porque Jehová me sostendrá. Pero hay muchos miedosos a causa del aborrecimiento, de la burla del mundo, de no encajar en el mundo que hoy vivimos. Pero que el Señor reprenda al diablo. Yo quiero encajar en la voluntad de mi Cristo. Y ahora la voluntad de Dios es que perseveremos hasta el fin, que somos templo del Dios viviente y que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. De ahí salimos, de las tinieblas a su luz admirable. No podemos seguir iguales. No es una luz tenue, no, es la luz admirable de Cristo. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto no solo es para los que se quieren casar. Si quieren casarse, no busquen allá afuera. Aquí es donde tienen que buscar los que se quieren casar. Una misma fe, una misma doctrina, sabiendo que tenemos que perseverar en ello. Pero también a todos aquellos, no tenemos que amistarnos, no tenemos que nosotros, si nos vamos a acercar a ellos, es para predicarles de Cristo, pero no para amistarnos. Por eso tenga cuidado hoy con todas las fiestas que hace el mundo. Halloween, disfraces, dulces. Guarde a sus hijos de todas esas patrañas del diablo. Que las chimbombitas, los cohetes, el árbol de Navidad y todas esas cosas. Hay iglesias que ya han aceptado todas esas costumbres paganas. Pero nosotros seguiremos perseverando, porque no podemos unirnos en yugo desigual a los incrédulos. Que nos digas que somos radicales, que somos legalistas. Prefiero que me llamen legalista a ofender por lo pequeño que sea al Señor, que es santo, 3 veces santo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esa es una pregunta retórica que la respuesta obvia es ninguna. Y sigue diciendo y termina el apóstol en 2 de Corintios 6:14. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cuál es la respuesta? Ninguna. Usted y yo somos luz, iglesia, por la gracia de Dios. Y dijo Juan, dice el Señor, Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. ¡Aleluya! Pero se nota el que es cristiano, el que ha nacido de nuevo. Algo tiene este fulano, algo tiene esta fulana, dirán los impíos. Nos aborrecerán, se burlarán, lo que quieran. Pero se tiene que distinguir un verdadero hijo de Dios. Y no solo por fuera, sino por dentro. Y tampoco al revés. No, es que yo soy creyente por dentro, pero por fuera no importa. No, es integral, Dios lo cambia todo. Porque a quienes les cuesta el exterior. Mire, usted lea detenidamente, dice que el cuerpo es el templo. ¿No le llama la atención que es el cuerpo el templo? Por eso hay que cuidar el cuerpo, presentarlo limpio, puro al Señor. ¿Cómo se viste entonces es importante, no le parece? No solo las hermanas tienen que tener cuidado del cuerpo, también los varones. Por eso hoy nos tocó baño, aleluya. Venimos a la presencia del Señor, presentémonos de la mejor manera, fuera, pero sobre todo internamente, amén. Porque venimos delante de aquel que es la luz admirable. A ese es toda la gloria. Nos aborrecerán porque amamos a Cristo. Vienen tiempos de tribulación, dice la palabra. Pero esos tiempos de tribulación lo que hacen es sacar a la luz los falsos creyentes. Mateo 24 dice en el verso 10, muchos tropezarán entonces. Cuando vengan las persecuciones y los vayan a matar, entonces dijo Jesús, lo profetizó, ahí es donde van a tropezar, pero el verdadero creyente no tropieza. Son los falsos. Muchos tropezarán entonces y se van a entregar unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero aquí no está hablando Jesús de los discípulos de la iglesia.
Por eso Dios nos llama a orar y a depender de Dios en tiempos de tribulación, para que lo que prevalezca en medio de la iglesia sea el amor genuino de Dios. Aquí no nos envidiamos ni nos aborrecemos, aquí nos amamos. Cristo dijo: amaos así como yo os he amado. ¿Usted se siente amado por el Señor? De esa misma manera tenemos que amar al prójimo. Ahora la pregunta es: ¿estamos amando a nuestro hermano? Si a veces ni el nombre conocemos, yo siempre he insistido en ello. El hermano que viene con bastoncito, aquí lo estoy viendo de reojo, ese hermano tiene nombre. No, es que los varones, las hembras están allá y los varones allá, y por eso no podemos. ¿Será esa una excusa? Ni el nombre, para vergüenza de vosotros os digo. No puede ser posible, hermanos. Tenemos que amarnos. Cada uno de nosotros tiene dificultades, atravesamos por problemas, y tenemos que estar unidos en amor para apoyarnos los unos a los otros. Pero aquellos que cuando viene la tribulación, cuando viene el problema, esos dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de perseverar, sale a luz que eran falsos creyentes. Porque aquellos que somos elegidos por gracia de Dios, entendemos que es el tiempo de orar más. Cuando vienen las tribulaciones, no es darle la espalda a Dios, es cuando más tenemos que humillarnos delante del Señor. Aquellos que se alejan y dejan de orar y se cuestionan y se quejan delante de Dios, esos no son buenos creyentes, no son verdaderos creyentes. El verdadero creyente viene, así como dijo aquel: aunque Jehová me matare, no importa, yo prefiero estar del lado del Señor. El Señor nos llama a orar entonces, a depender del Señor en tiempos de tribulación. Dependemos del Señor en esos tiempos difíciles. Hoy dependamos del Señor, porque el día se acerca en que veremos al Señor. Es cuando más tenemos que estar metidos en ayuno y oración, leyendo su palabra, perseverando y no tropezando como algunos, ni cayendo en odios, en envidias, a tal grado que caen en el aborrecimiento en sus corazones. No es posible que nos aborrezcamos en medio nuestro. El Señor reprenda al diablo. El sufrimiento, la tribulación para el verdadero creyente produce santidad, porque se mete más con Dios. Pero el sufrimiento para los falsos revelará que sus raíces no son profundas, que es una fe superficial, solamente es una fe, un convencimiento, pero no es genuino. De eso habla el Señor en la parábola del sembrador. Nos muestra que no todos los que escuchan la palabra son verdaderos hijos de Dios. Solo aquellos que han sido elegidos y preparados como tierra fértil, que oyen. Y estos oyen para fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Pero todos oyen, pero no todos creen. Nos congregamos y oímos el consejo de Dios, pero no todos ponen por obra ni se quieren sujetar a la palabra de Dios. Pero el verdadero creyente oye, y aunque le raspe, le duela, diga: era para mí, gracias Señor, te acordaste de mí, ayúdame a corregirme. Pero otros se resienten y se van, otros critican y juzgan. ¿De qué manera usted oye y recibe la palabra de Dios? Solo ahora, no le voy a preguntar por las veces que ha escuchado el consejo de Dios en este lugar, porque Dios habla en este lugar por su misericordia. Esta mañana este servidor ha venido aquí para hablar lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, de que el verdadero hijo de Dios persevera, porque tiene el Espíritu de Dios y sabe que con eso no se juega, que no importa lo que venga, yo estoy decidido a llegar hasta el fin y ver a mi Señor. ¡Aleluya! La parábola del sembrador habla de eso. Mateo 13, verso 19 al 22. El Señor les explica la parábola a los discípulos y le dice: ¿qué es eso de la parábola del sembrador que salió al campo y que una cayó aquí y allá entre las piedras, entre los espinos? Bueno, aquí está la explicación. Vea que en todos los casos todos oyeron la palabra,
Y termina diciendo Jesús: solo el que cayó en tierra fértil creció, dio fruto abundante. Aleluya. Esa es la iglesia, la que persevera hasta el fin. Pero vea, aquí está la evidencia. Jesús lo dijo, verso 19, Mateo 13: cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo, el diablo, el Señor lo reprenda, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero esa no es la iglesia. Puede venir el diablo y anda alrededor y que el Señor lo reprenda, pero el Señor la sostiene. Aleluya. Luego dice el verso 20: el que fue sembrado en pedregales, este es el que otra vez oye la palabra. ¿Y qué sucede? Y al momento la recibe, y la recibe con gozo. Pero a pesar de que eso sería una evidencia de que a lo mejor sí es un creyente, porque el que se goza cuando el Señor le está hablando dice: sí, amén, qué bonito, aleluya, gloria a Dios, hasta gloria a Dios dicen muchos. Pero dice: oyen la palabra, se gozan cuando la reciben, pero como no tienen raíz, es de corta duración ese gozo. Viene la aflicción, viene la persecución por causa de la palabra y tropiezan. Es exactamente lo que el Señor está diciendo en el capítulo 24, señales antes del fin. Pero esos no son cristianos. Esa es la evidencia de los que no han sido elegidos, porque los elegidos sí perseveran, no tropiezan. El Señor los sostiene para que su pie no tropiece en piedra. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo el Señor, verso 22: y el que fue sembrado entre espinos, otra vez, este es el que oye la palabra de Dios, pero por el afán de este siglo, el materialismo, las chimbombas y todo lo que el mundo y el diablo, el Señor lo reprenda, le ofrecen, por el engaño de la riqueza, ¿qué sucede? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y termina diciendo: pero los que oyen la palabra y caen en tierra fértil, pueden venir las tribulaciones, pueden venir las aflicciones de este mundo, puede venir un fuego de tribulación, pueden venir tentaciones de los engaños de las riquezas de este mundo, pero permaneceremos firmes en la roca inconmovible de los siglos, para que crezcamos y para la gloria de su nombre demos fruto. No dice que no seremos tentados, no dice que no seremos atribulados. Es más, puede que seamos atribulados, puede que llegue la muerte, puede que nos aborrezcan por causa de Cristo, no por el pecado. Pero si es por Cristo, esa es la evidencia de que somos del Señor y estaremos firmes en la roca inconmovible. Él nos sostendrá, Él me levantará, Él me fortalecerá. Así dice el Señor. Lo cantamos y es una realidad. Entonces, hermanos, el verdadero creyente no está dudando, no va a negociar su fe a cambio de comodidad, a pasarla mejor, porque qué yuca es padecer, qué difícil, ya no aguanto. Sufrir por causa de Cristo, déjeme decirlo, a la luz de la palabra, dice que es un privilegio. ¿Cómo así? La Biblia dice que es un privilegio sufrir por causa de Cristo. Segunda de Timoteo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo? Esos padecerán persecución. Apocalipsis 2, verso 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Decididos a seguir a Cristo hasta la muerte. Esperaba oír un amén ensordecedor. Mateo 5, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Sermón del monte, las bienaventuranzas. Mire lo que dice el Señor. Por causa de Cristo, por causa de la justicia, por hacer el bien, por ser santos para Él, padeceremos persecución. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten, os vituperen y además os persigan. Cuando le digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿qué hay que hacer? Mire la reacción del Hijo de Dios. Se goza y se alegra, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¡Aleluya!
Así que usted no se sienta tranquilito porque nadie se burla de usted, nadie lo aborrece y todo chévere, tranquilo, encerrado en su casa. No, Señor, reprenda al diablo, cuestiónese. Se tiene que preguntar, tiene que oponerse a lo que usted cree, a lo que creemos, de que somos luz para la gloria de Cristo. Y nos van a cuestionar y se van a burlar y que hagan lo que quieran. Usted está decidido a seguir ahí paradito en la roca. Amados hermanos, Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, amados, queridos hermanos en Cristo, por eso no debemos sorprendernos. La Biblia nos anuncia una y otra vez que seremos aborrecidos, que van a venir problemas, dificultades, tribulaciones, se van a levantar en contra. Pero dice Pedro una verdad de Dios inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué nos vamos a sorprender cuando eso venga? No se sorprendan si tienen que afrontar problemas, que pongan a prueba su confianza en Dios. Esto no es nada extraño. Estoy leyendo, la traducción al lenguaje actual. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Aunque aquí padezcamos, aunque aquí haya dolor, sufrimiento por causa de Cristo, el hombre interior se alegra, se goza y se fortalece. Es maravilloso. El engaño se van a levantar, dijo el Señor, en las señales antes del fin. Muchos falsos profetas se van a levantar. Verso 11, Mateo 24. Van a tropezar muchos y esa es la evidencia de los falsos. Se van a volver atrás, pero además, falsos profetas, verso 11, se van a levantar y van a engañar a muchos. Pero ¿quiénes son los que se van a dejar engañar? Los falsos creyentes, porque los creyentes saben la verdad de Dios que está escrita en su palabra, y esa es la que ellos escudriñan. Eso es lo que ellos aman, la palabra de Dios. La conocen, la aman, la atesoran y la ponen por obra. Y por eso, guiados por el Espíritu Santo, reconocen la falsa doctrina, reconocen los falsos profetas, los falsos maestros que el Señor está hablando. Porque se van a levantar, no uno, muchos, dice. Muchos falsos profetas se levantarán, y por haberse multiplicado la maldad, incluso el amor de muchos se va a enfriar. Pero ese amor es de los incrédulos, los falsos, porque el creyente permanece, no se deja engañar, permanece en la verdad de Dios. No se deja enfriar, permanece calientito en el amor de Dios. Aleluya. Los falsos profetas abundarán. Vendrán con apariencia no de maldad ni de demonios, ni de monstruos para que nos den miedo. No, como el diablo, el Señor lo reprenda, se vestirán como ángeles de luz, con palabras suavecitas, para que oigan los incrédulos justamente lo que quieren oír: prosperidad. Muchos falsos profetas y maestros que no hablan de otra cosa. Y no es que estemos en contra de la prosperidad. Dios bendice y Dios honra a los que le honran. Pero aún en medio de la pobreza también, si un pobre cree a Cristo, será salvo. Aleluya. Pero vendrán con apariencia de piedad, predicarán un evangelio, pero sin padecer por causa de Cristo. Sin eso que dijo Jesús: tome la cruz, que es la señal de la cruz. ¿Qué representa la cruz? La muerte. Aquí está hablando Jesús de eso. Les van a aborrecer hasta la muerte, pero el creyente carga la cruz, se niega a sí mismo porque quiere honrar a Dios. Estos que predican un falso evangelio, y no es que haya un falso evangelio, eso se lo han inventado por el diablo. El Señor lo reprenda para engañar a los falsos. No predican un arrepentimiento, no se predica en contra del pecado, no se predica de la santidad. Por eso tenga cuidado con lo que oye en internet. Va a sonar bonito, van a hablar de la Biblia, pero tienen que hablar de todo el consejo de Dios. Cuidado, iglesia. Y si tiene dudas, pregunte a las autoridades de la iglesia. Estamos para servirle. Juntos abramos las escrituras y veamos, hagamos como los hermanos de Berea y veamos si todo lo que se está diciendo es realmente conforme a las escrituras. Incluso lo que se predica en este lugar lo hacemos con mucho temor, con mucho amor a Dios y a ustedes, amados. Pero amados, tenemos que estar alertas. Falsos profetas abundarán
¿Acaso no es eso una realidad hoy en nuestro día? Quieren hacer encajar la iglesia con el mundo. Domingo loco, véngase disfrazado. ¿Cómo es eso? Señor, reprenda al diablo. No, no sea tan exagerado, no juzgue. La Navidad, mire qué es lo que ha hecho el falso cristianismo, los católicos, y hoy voy a hablar con toda libertad de ellos. ¿Usted conoce de eso? Han hecho una mezcolanza, una melcocha, a donde llegaban. ¿Qué es lo que habían en las tribus los aborígenes? Aquí por lo menos los pipiles adoraban al maíz. Bueno, entonces hagamos una melcocha. En vez de que a la diosa tierra, al ídolo tierra, al ídolo maíz o a lo que ellos creían, pues ahora les vamos a poner otro ídolo, la cruz. Ahora tráiganle los frutos y ofréndenle a la cruz. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos fueron y llevaron ofrendas de frutas a la cruz? Solo a mí me tocó de chiquito. El día de la cruz, y ahí con mangos, mamones, guayabas. ¿Se da cuenta la gran mezcolanza que hace el mundo? Pero ya dijimos claramente, ya lo vimos, ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. No hay que decirle a lo bueno malo, eso lo hace el mundo. Pero los creyentes no podemos decirle a lo malo bueno, no es posible. Lo malo hay que confesar, hay que declararlo, eso es pecado, va contra de Dios, aleluya. No le va a gustar al mundo, pero nosotros lo vamos a entender, nos vamos a abstener, pero lo vamos a hacer porque Dios nos sostiene. Antes teníamos un tapón aquí, una venda en los ojos y allá andábamos, pero Cristo, al sea la gloria, nos quitó la venda. Ahora lo entendemos. Sabemos que eso es pecado y va en contra de Dios. Pero vivimos días donde hay falsas enseñanzas, falsas doctrinas, donde lo que impera es el amor al dinero y no el amor a Dios y a la santidad. Aquí el Señor nos habla que tenemos que perseverar aún en medio de la misma muerte, pero perseveraremos hasta el fin. Aleluya. Iglesias no han aceptado la ideología de género. ¿Cómo es posible si claramente la Biblia habla en contra de ello? Es como cualquier otro pecado. El homosexual, el que se acuesta con hombres, o la mujer que se acuesta con mujer, la Biblia lo habla claramente. Esos no heredarán el reino de los cielos. Así como el mentiroso, el adúltero, el borracho, el fornicario. El único que nos puede libertar de esos pecados se llama Cristo Jesús. Y la iglesia va a permanecer limpia de todo eso para no contaminarse. Claro, al mundo no le gusta ese mensaje. Y ese fue el mensaje del apóstol Pablo. Duro. Lea, hermano, por favor, la carta a los Gálatas. Habiendo empezado en el espíritu, terminaron en la carne. Esa es evidencia de un falso cristianismo. Por eso la dureza del apóstol. Gálatas, y empieza desde el principio de la carta. Gálatas 1, vaya y lea conmigo. Le invito a que lea en su casa esta carta. Dice el apóstol: estoy asombrado. ¿Cómo es posible? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo es posible? Verso 7. Y no que haya otro evangelio, sino que hay que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es lo que el Señor Jesús dijo: falsos profetas, falsos maestros. Y verso 8, mire lo que dice el apóstol: incluso si aún nosotros, óiganme Gálatas y óiganme iglesia de Elim, Jesucristo te ama, un ángel del cielo, si ese viene anunciando otro diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Qué dura esta carta, hermanos, pero es inspirada por Dios. Como antes hemos dicho, verso 9, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y no lo dice una vez, 2 veces. Por eso cuidemos lo que oímos.
Esto no es un juego. Gálatas 3, verso 3. Tan necios sois. Wow. Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne. ¿Por qué tanta dureza del apóstol? Porque el verdadero Hijo de Dios no se desvía, permanece. Y esa iglesia aparentemente había empezado con fuego, había empezado con integridad, pero se dejaron desviar fácilmente, porque el apóstol dice, en tan poco tiempo. Porque el apóstol llegaba, fundaba una iglesia, ponía ancianos, ponía un pastor y se iba y le decía, cuide de esta iglesia, aleluya. Y de repente se iba a otra ciudad, hacía sus viajes. Hemos estado estudiando eso en el libro de los Hechos. De repente llegan a él mensaje de la vida desviada que tenían los Gálatas, que vivían en la carne, eran carnales, impíos, se habían mezclado. Pero esa es la evidencia de los que no son hijos de Dios. Por eso viene con esta autoridad del apóstol. Y esta exhortación viene a los falsos para que se vuelvan a Cristo, arrepiéntanse mejor, para que sea Dios el que le dé la fortaleza y no caigan en un engaño. No se engañen a vosotros mismos, sino que seamos fieles al Señor. Si persevera el cristiano, no es por su propia fuerza, perseveramos porque Él nos sostiene. Humanamente no se puede, pero en Cristo. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Dígalo, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es mi fuerza, no es mi capacidad, no es mi conocimiento. Es Cristo, Él sea la gloria, el que me da fuerzas para permanecer. ¿Cuándo? Hasta el fin. Solo los domingos, hasta el fin. Solo cuando estoy sano, hasta el fin. Solo cuando estoy sano, hasta el fin. Y luego dice el Señor, muchos falsos profetas se levantarán y el amor se enfriará. Otra vez, no está hablando Cristo de los creyentes, porque los creyentes no se enfrían, mucho menos en amar a Dios por sobre todas las cosas y al hermano. Cuando el egoísmo se multiplica, el amor se apaga. Muchos dejan de servir, dejan de perdonar, dejan de congregarse, dejan de hacer lo justo, lo recto. Esos son los falsos. Pero el creyente no, ese le encanta orar, interceder, amar, servir. ¿A cuánto le gusta eso? Pero ¿cuántas veces ha renegado? Solo a mí me toca. Cuidado. Porque el que se enfría está evidenciando que no ha nacido de nuevo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque el creyente permanece hasta el fin. Se enferma y está contento diciendo gloria a Dios, aleluya. Y sufre, pero no por la enfermedad. Sufre más porque no puede servirle a su Dios. Sufre más porque no se puede congregar para con libertad aquí adorar a aquel que vive. Pero otros pareciera que buscan enfermarse para tener una excusa para no venir y congregarse, y no venir y servir, y no venir y adorar a Dios. Ay, fíjese que me dolió el pelo. Hoy me amaneció doliendo el pelo del lado derecho. No me diga. No permita, iglesia, que la frialdad del mundo apague el fuego del Espíritu que hay en ti. Cuidemos la comunión, cuidemos. Cuando dice no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice antes, verso 24, Hebreos 10, consideremos unos a otros y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Aleluya. Amémonos con amor sin fingimiento, genuino y verdadero. Cuidemos el amarnos los unos a los otros. Romanos 12:11. No seáis perezosos. Dura es tu palabra, Señor. No sean haraganes o perezosos, dice la Escritura. En lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Sirviendo al Señor. Sirviéndole siempre con amor, con gratitud. El verdadero creyente no se enfría, no se tropieza, no se cae. El Señor lo sostiene. Mas el que persevere hasta el fin será salvo.
Aleluya. Cuando Jesús dice esta palabra, vea todo lo que ya había dicho anteriormente. Ese es el contexto. Entonces no está diciendo que nos salvamos por nuestras fuerzas o por nuestras obras. Ya lo dijimos, somos salvos por su puro afecto, por su gracia, bondad maravillosa. El Señor habla una y otra vez, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto proviene de Dios, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si perseveramos es para la gloria de Dios, porque Él nos sostiene. ¿Qué significa perseverar hasta el fin? Significa que la verdadera fe, un hijo de Dios, escogido, elegido, no se rinde, no desmaya, porque por Jehová será levantado. El justo se cae, pero Jehová lo levanta. Él solo ahí queda tirado, pero es Jehová el que nos levanta. ¡Aleluya! Él ha prometido estar todos los días. He aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Por eso perseveramos. ¡Al sea la gloria! Por eso decimos, como dice el apóstol, segunda carta a los Corintios 4:16. Por tanto no desmayamos. ¿Cuántos dicen eso? Por tanto no desmayamos. Antes este hombre exterior se desgasta, se enferma, incluso se muere, pero el interior, no obstante, se renueva día a día y persevera hasta el fin. La perseverancia no se gana, hermanos. La perseverancia, la salvación, entonces, amados hermanos, no es que se compre con obras. La perseverancia es la evidencia de que hemos sido salvos por gracia. La confirma. Si ve a un creyente firme, se ve a una hermana madura que crece en el Señor día con día, aleluya, esa es la evidencia de un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios. Esos que hay que estarlos puyando para que se congreguen, esos no han nacido de nuevo. La perseverancia es la evidencia. La perseverancia de que somos salvos. La evidencia de que somos salvos. Porque el que comenzó la buena obra, Filipenses 1:6, Él se encargará de perfeccionarla hasta el día del fin, hasta el día de Jesucristo. Él se encargará de terminar la buena obra, porque el que comenzó la buena obra, Él es fiel para completarla. Estamos siendo perfeccionados, iglesia, y todo lo utiliza el Señor, todo obra para bien. Los cristianos, la enfermedad les sirve para bien, porque los cristianos se enferman, los cristianos sufren, lloran, pero todo obra para bien, para ser perfeccionados y para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. El mundo se enfría, que se enfríe, pero la iglesia permanece calientita en el gozo, en el fuego del Espíritu de Dios. Perseverar, ya lo dije, no significa que no te vas a resbalar, quizás. Es cierto, amén, no somos perfectos, aún no. Este que le habla no es perfecto. Cuesta vivir con este varón que le está hablando. Pregúntele a mi esposita, 24 años aguantando este pegoste, aleluya. Pero en el amor de Dios hemos decidido amarnos y seguimos aprendiendo, y a Él sea la gloria. Él nos sostiene y Él lo hará, aleluya, para que su nombre sea exaltado. Amados, mientras el mundo se enfría, la iglesia debe arder más. Aunque seamos pocos, pero que ardamos de amor, de santidad, para aquel que vive y reina y es digno. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Dice amén, iglesia. Nosotros somos de los que tienen fe para perseverancia del alma, para preservación del alma. Él es el que nos sostiene. Entonces, ¿cuál es el llamado, iglesia? A no detenernos en el llamado a ser santos para el Señor, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. El que se santifica, el que se guarda, el que pelea la buena batalla, esa es la evidencia de que es un hijo de Dios.
Por eso el Señor Jesucristo dice en el verso 14 de Mateo 24: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y cuando sea predicado en todo el mundo y todos oigan que Jesús vive y es el camino, la verdad y la vida, entonces vendrá el fin. Por eso hay mucho que hacer. Hay que seguir predicando la gran comisión, hacer discípulos. El Señor Jesús nos dijo: y cuando haya paz, prediquen. ¿Cuándo dice? Siempre, mientras haya vida, mientras haya aliento, vaya y haga la gran comisión. Compartamos el evangelio. Abra su boca, Él la llenará. El Espíritu nos capacitará. Aleluya. Tal vez no seamos grandes oradores, tal vez no seamos elocuentes, pero el Señor nos capacitará para poder compartir el evangelio ahí donde nos encontramos, en el trabajo, el estudio, el vecindario, la familia. Hay mucho que hacer, iglesia. No hay que desmayar. Prediquemos hasta el fin. Perseveremos en el llamado hasta el fin. Santifícate, iglesia, hasta el fin. Él te guardará, Él te sostendrá. No mires a la diestra ni a siniestra. Pon la mirada en el blanco perfecto que es Cristo. Él te sostendrá. Sigue adelante, Él viene pronto. Aleluya. El evangelio es la lámpara, es la antorcha que ilumina, sí, amén, y que resplandece en medio de la oscuridad. Y ese evangelio es el que ha sido predicado y ha llegado a nuestros corazones. Y ahora somos pueblo suyo, pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. No podemos estar de brazos cruzados, conformados, acomodados. No, el que es hijo de Dios persevera, se santifica, se congrega, se esfuerza, porque sabe quién lo ha llamado. Entonces, termino yo. Vivimos tiempos donde la maldad crece, hermanos. Los valores se han distorsionado y el amor del mundo se ha enfriado. Pero vivimos también un tiempo donde Dios sigue siendo fiel y está levantando a su pueblo, una iglesia que persevera y que permanece firme hasta el fin. Alza la gloria. No se acomoda ante la presión, sino que sigue amando a su Señor. Rechaza todo aquello que le contamina y le aparta de su Dios, porque el pecado, eso es lo que hace, nos aparta de Dios. David, cuando cae en pecado, gime delante del Señor: devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando hay un creyente que se descuida y quita la mirada, llora amargamente por haber ofendido a su Dios, pero vuelve al Señor y Él lo rescata una vez más para que siga perseverando y permanezca en pie, parado en la roca hasta el fin. Por eso, aunque el mundo se enfríe, usted y yo mantengámonos firmes, con la antorcha en la mano, aleluya, lleno del Espíritu de Dios, porque Él es el que nos sostiene, con la palabra en la otra mano, aleluya, como la espada de doble filo, para nosotros investir cualquier ataque del enemigo, porque contra el enemigo es nuestra lucha, no es contra carne ni sangre, pero en Cristo somos más que vencedores. La evidencia entonces, y esta palabra del Señor Jesús, de que somos hijos de Dios, es que perseveramos hasta el fin. Esos son los salvos, los que perseveran hasta el fin. Mañana preciosa para ponernos a cuentas una vez más, si es que nos hemos desviado. Cierra tus ojos.